Muchos árboles frutales no mueren de repente. Al principio, todo parece normal. Las hojas siguen verdes. El tronco todavía se ve fuerte. Y desde afuera, el árbol parece sano. Pero debajo de la corteza, algo ya comenzó a devorarlo lentamente. Uno de los problemas más peligrosos para muchos árboles frutales no aparece primero en las hojas ni en los frutos. Empieza dentro del tronco. En silencio. Sin que casi nadie lo note. Algunos agricultores descubren pequeñas señales demasiado tarde. Un poco de serrín sobre la corteza. Pequeños agujeros oscuros en el tronco. Gotas de savia saliendo lentamente como si el árbol estuviera sangrando. Y cuando las ramas comienzan a secarse, muchas veces el daño interno ya es enorme. Lo extraño es que este problema puede destruir árboles enteros durante meses sin llamar demasiado la atención. Porque el verdadero ataque no ocurre afuera. Ocurre dentro de la madera. Y quizás eso es lo que hace tan peligrosos a los barrenadores del tronco. No destruyen el árbol rápidamente. Lo vacían poco a poco desde el interior. Muchos agricultores antiguos temían este tipo de plaga más que a los insectos que comen hojas. Porque cuando el tronco comienza a debilitarse, todo el sistema del árbol empieza lentamente a colapsar. El agua deja de circular correctamente. Los nutrientes ya no llegan igual a las ramas. Y el árbol comienza a perder fuerza desde adentro hacia afuera. Pero, ¿qué tipo de insecto puede vivir escondido dentro de un árbol durante tanto tiempo sin ser visto? Y más importante todavía. ¿Por qué algunos árboles frutales parecen atraerlos mucho más que otros? Lo más peligroso de los barrenadores del tronco es que casi nunca atacan de una forma visible al principio. Mientras otros insectos destruyen hojas o frutos rápidamente, este tipo de plaga trabaja escondida dentro de la madera, lejos de la vista de casi todos. Y precisamente por eso puede permanecer dentro del árbol durante semanas o incluso meses antes de ser descubierta. En muchos casos, el insecto adulto ni siquiera parece especialmente amenazante. Algunas especies son escarabajos de cuerpo oscuro y antenas largas, pertenecientes a grupos como Cerambicidae, conocidos comúnmente como escarabajos barrenadores o longicornios. Otras especies se parecen más a pequeñas polillas o insectos nocturnos que permanecen inmóviles sobre la corteza durante la noche. Pero el verdadero problema comienza cuando la hembra encuentra un punto vulnerable en el árbol. Normalmente busca grietas pequeñas, heridas de poda, zonas húmedas o partes donde la corteza ya está debilitada. Y allí deposita sus huevos cuidadosamente, casi siempre en lugares difíciles de detectar. Después de algunos días, las larvas nacen y ocurre algo que cambia completamente el interior del árbol. Las pequeñas larvas comienzan inmediatamente a perforar la corteza para entrar en la madera viva. Desde ese momento, el árbol deja de luchar contra un insecto externo. Ahora tiene algo alimentándose dentro de su propio sistema. Y mientras más profundo entra el barrenador, más difícil se vuelve eliminarlo. Porque la larva no permanece quieta. Empieza a construir túneles internos mientras consume lentamente los tejidos blandos encargados de transportar agua y nutrientes desde las raíces hacia las ramas. Es casi como si el árbol estuviera siendo vaciado desde dentro. Algunas larvas pueden permanecer ocultas durante muchísimo tiempo mientras continúan creciendo dentro del tronco. Durante ese proceso expulsan pequeños restos de madera triturada que muchas veces aparecen alrededor de los agujeros de entrada. Ese polvo fino, parecido al serrín, suele ser una de las primeras señales visibles del problema. En ocasiones también aparece savia saliendo del tronco, como una reacción del árbol intentando defenderse y sellar las heridas internas. Pero lo inquietante es que el daño real normalmente ya está ocurriendo mucho más profundo. Con el tiempo, los túneles comienzan a interrumpir la circulación interna del árbol. El agua deja de subir correctamente. Los nutrientes ya no llegan igual a las ramas más altas. Las hojas pierden fuerza lentamente. Y algunas ramas empiezan a secarse sin una razón aparente.
Muchos agricultores creen al principio que el árbol necesita más fertilizante o más agua. Sin embargo, el verdadero problema está escondido dentro del tronco. Y cuanto más tiempo permanece allí la larva, más débil se vuelve toda la estructura del árbol. Algunos árboles frutales son especialmente vulnerables a este tipo de ataque. Los mangos suelen atraer varias especies de barrenadores debido a su corteza y a la humedad que acumulan ciertas heridas. Los árboles de jackfruit, guayaba, cítricos, aguacate y durian también pueden convertirse en objetivos fáciles cuando el tronco presenta grietas o zonas debilitadas. Y quizás lo más preocupante es que muchos barrenadores prefieren precisamente árboles que ya están bajo estrés. Árboles debilitados por exceso de humedad. Por podas agresivas. Por calor extremo. O incluso por daños solares en la corteza. Es como si el insecto pudiera detectar exactamente qué árbol tiene menos capacidad de defenderse. Por eso, durante siglos, muchos agricultores antiguos entendieron algo muy importante. Si el barrenador entra por las zonas vulnerables del tronco, entonces proteger la corteza podía ser mucho más efectivo que intentar matar al insecto después. Y fue ahí donde comenzó a aparecer una antigua técnica cubierta por una extraña mezcla blanca que todavía hoy sigue llamando la atención en muchos huertos tradicionales. Mucho antes de los pesticidas modernos, algunos agricultores ya habían entendido algo importante observando sus árboles año tras año. Los barrenadores casi siempre entraban por las zonas más débiles del tronco. Pequeñas grietas. Heridas de poda. Partes húmedas de la corteza. Zonas calientes expuestas directamente al sol. Y mientras más vulnerable estaba la superficie del árbol, más fácil era para los insectos depositar huevos y comenzar la invasión desde dentro. Entonces apareció una técnica antigua que todavía hoy sigue viéndose extraña para muchas personas. Algunos agricultores comenzaron a cubrir el tronco con una mezcla espesa de color blanco. Desde lejos parecía barro seco o incluso pintura vieja. Pero aquella capa tenía varios propósitos al mismo tiempo. En muchas regiones la mezcla se preparaba usando cal apagada, ceniza fina de madera y arcilla natural mezcladas con agua hasta formar una pasta densa. A veces también añadían extractos vegetales fuertes, aceites naturales o incluso estiércol fermentado dependiendo de la región y del tipo de árbol. Y aunque parecía algo extremadamente simple, el efecto sobre la corteza podía cambiar muchísimo el entorno que los barrenadores necesitaban para atacar. La cal creaba una superficie alcalina difícil para muchos insectos y microorganismos. La ceniza aportaba minerales y ayudaba a secar ligeramente las zonas húmedas donde las hembras preferían poner huevos. La arcilla sellaba pequeñas grietas y formaba una barrera física sobre partes vulnerables del tronco. Pero quizás lo más interesante era que aquella capa también ayudaba a estabilizar la temperatura de la corteza. Durante días muy calurosos, muchos troncos sufren microfracturas invisibles debido al calor extremo y a los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. Esas pequeñas heridas pueden convertirse en puntos perfectos para la entrada de insectos. La superficie blanca reflejaba parte de la radiación solar y mantenía la corteza más estable. Era casi como una armadura mineral alrededor del árbol. Y cuanto más saludable permanecía la corteza, más difícil se volvía para los barrenadores iniciar el ataque. Lo curioso es que muchos agricultores antiguos no hablaban de pH, microbiología o estrés térmico. Simplemente observaban resultados. Veían qué árboles sobrevivían más años. Cuáles producían frutos más fuertes. Y cuáles dejaban de mostrar serrín saliendo del tronco después de aplicar aquella mezcla. Con el tiempo, la técnica comenzó a pasar de generación en generación en muchos huertos tradicionales. Porque no intentaba matar todo insecto del entorno. Intentaba proteger la parte más importante del árbol antes de que el problema comenzara. Y quizás esa era la diferencia más grande entre esta antigua técnica y muchos tratamientos modernos. Los agricultores antiguos entendían que cuando una larva ya vive profundamente dentro de la madera, normalmente el árbol ya perdió demasiado tiempo luchando solo. Por eso preferían proteger primero el tronco.
Pero entonces surge otra pregunta importante. ¿Cómo preparaban exactamente esta mezcla blanca? ¿Y cuál era la forma correcta de aplicarla para que realmente funcionara? La preparación de esta antigua pasta protectora era sorprendentemente simple. Y quizás por eso logró sobrevivir durante generaciones en tantos huertos tradicionales. La base casi siempre comenzaba con cal apagada, porque además de adherirse bien al tronco, ayudaba a crear una superficie alcalina que muchos insectos evitaban. Después se añadía ceniza fina de madera, normalmente proveniente de ramas secas o restos vegetales completamente quemados. La ceniza no solo ayudaba a espesar la mezcla. También aportaba minerales y ayudaba a mantener la superficie más seca después de la lluvia o de la humedad nocturna. Finalmente se incorporaba arcilla o tierra muy fina hasta formar una pasta espesa capaz de quedarse adherida al tronco durante bastante tiempo. Algunos agricultores añadían pequeñas cantidades de extractos naturales fuertes. En ciertas regiones mezclaban aceite de neem. En otras usaban ajo triturado, tabaco fermentado o incluso preparados vegetales con olores intensos para aumentar el efecto repelente. Pero incluso la versión más simple ya podía funcionar bastante bien cuando se aplicaba correctamente. Y ahí estaba precisamente una de las partes más importantes. La preparación no servía de mucho si el tronco seguía lleno de grietas húmedas y restos de corteza dañada. Por eso muchos agricultores primero limpiaban cuidadosamente la superficie del árbol. Retiraban partes muertas de la corteza. Abrían ligeramente zonas podridas. Y eliminaban restos donde podían esconderse huevos o humedad acumulada. Después aplicaban la pasta desde la base del tronco hasta una cierta altura, cubriendo especialmente las uniones principales, las heridas de poda y las zonas donde el sol golpeaba más fuerte durante el día. La capa no debía quedar demasiado fina. Necesitaba formar una barrera visible y uniforme sobre la corteza. Con el tiempo, aquella superficie comenzaba a secarse y endurecerse lentamente alrededor del árbol. Y aunque desde afuera parecía algo muy rudimentario, el tronco empezaba a cambiar. La corteza permanecía más estable. Había menos grietas nuevas. Menos humedad atrapada. Y para muchos barrenadores, el árbol dejaba de ser un lugar fácil para iniciar el ataque. Muchos agricultores tradicionales repetían este proceso después de la cosecha o antes de la temporada más húmeda del año. Porque entendían algo muy importante. El mejor momento para detener al barrenador no era cuando la larva ya estaba dentro de la madera. Era antes de que el insecto encontrara un punto débil en el tronco. Y quizás eso explica por qué algunos árboles antiguos podían sobrevivir durante décadas en huertos donde otras plantas morían constantemente por ataques internos. Pero lo más interesante aparecía semanas después de aplicar la mezcla. Porque algunos cambios comenzaban a notarse incluso desde afuera del árbol. Durante los primeros días, muchas veces no parecía ocurrir nada especial. La capa blanca simplemente permanecía adherida al tronco mientras se secaba lentamente bajo el sol. Pero después de algunas semanas, varios agricultores comenzaban a notar pequeños cambios difíciles de ignorar. El serrín alrededor de la corteza empezaba a disminuir. Los nuevos agujeros se volvían menos frecuentes. Y en muchos árboles, la savia dejaba de salir constantemente por las heridas del tronco. Era como si el árbol finalmente pudiera dejar de perder energía intentando defenderse todo el tiempo. En algunos casos, incluso las ramas más débiles comenzaban lentamente a recuperar vigor. Las hojas nuevas aparecían con mejor color. Y el crecimiento del árbol se volvía más estable. Por supuesto, ningún método podía reparar instantáneamente un tronco completamente destruido desde dentro. Cuando el daño interno ya era demasiado profundo, algunas partes del árbol podían no recuperarse jamás. Pero muchos agricultores antiguos entendían algo fundamental. Un árbol fuerte no necesita estar completamente libre de insectos para sobrevivir. Necesita mantener suficiente equilibrio interno para resistir. Y eso cambiaba completamente la manera de proteger el huerto.
Porque el objetivo ya no era simplemente matar plagas. El verdadero objetivo era mantener la corteza sana y difícil de penetrar. De hecho, muchos barrenadores prefieren árboles estresados, debilitados por calor extremo, exceso de humedad o heridas abiertas durante mucho tiempo. Un tronco agrietado y dañado se convierte casi en una invitación para los insectos. Por eso la mezcla blanca funcionaba de varias maneras al mismo tiempo. Protegía físicamente la superficie. Reducía parte del estrés térmico. Secaba ciertas zonas húmedas. Y ayudaba al árbol a conservar una corteza más estable durante las estaciones más difíciles. Lo curioso es que muchas técnicas modernas terminaron enfocándose únicamente en eliminar insectos visibles. Pero los agricultores antiguos parecían observar algo mucho más profundo. Entendían que los barrenadores rara vez atacan primero al árbol más fuerte del huerto. Muchas veces comienzan por el árbol más vulnerable. El que ya perdió parte de su capacidad natural de defensa. Y quizás esa sea la razón por la que algunos huertos tradicionales lograban mantener árboles vivos durante décadas usando métodos extremadamente simples. No luchaban solamente contra el insecto. Intentaban fortalecer primero la relación entre el árbol y su entorno. Porque cuando la corteza permanece sana y estable, el barrenador pierde gran parte de la ventaja que necesita para entrar. Con el paso del tiempo, muchos agricultores comenzaron a depender cada vez más de productos químicos para combatir plagas visibles. Y en algunos casos, esos tratamientos funcionaban durante un tiempo. Pero los agricultores antiguos observaban el problema desde otra perspectiva. Ellos sabían que un árbol constantemente debilitado siempre terminaría atrayendo nuevos ataques. Porque en la naturaleza, muchos insectos no eligen al azar. Detectan estrés. Detectan humedad acumulada. Detectan heridas. Detectan árboles que lentamente están perdiendo su capacidad de defenderse. Y quizás por eso tantas técnicas antiguas estaban enfocadas primero en proteger la corteza, estabilizar el árbol y mantener el equilibrio del huerto. La extraña pasta blanca sobre el tronco nunca fue solamente una barrera contra insectos. También era una forma de reducir el daño ambiental que convertía al árbol en un objetivo vulnerable. Con el tiempo, muchos agricultores modernos comenzaron nuevamente a redescubrir algunas de estas ideas. La importancia de proteger la microbiología del suelo. La relación entre estrés térmico y plagas. La necesidad de mantener árboles más equilibrados en lugar de depender únicamente de pesticidas constantes. Porque a veces, los problemas más graves comienzan mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles. Y quizás eso es lo que hacía tan peligrosos a los barrenadores del tronco. No atacaban rápidamente. Esperaban pequeñas debilidades invisibles hasta encontrar una entrada perfecta hacia el interior del árbol. Tal vez por eso tantas culturas agrícolas antiguas prestaban tanta atención a algo que hoy parece demasiado simple: la salud de la corteza. La humedad alrededor del tronco. Las pequeñas heridas que casi nadie observa. Porque entendían algo que todavía sigue siendo cierto hoy. Muchas veces, proteger un árbol no significa luchar constantemente contra la naturaleza. Significa evitar que el árbol se vuelva vulnerable desde el principio. Y quizás algunas de las técnicas agrícolas más efectivas jamás creadas, también fueron las más simples. Si te interesan este tipo de métodos antiguos, agricultura natural y secretos olvidados para proteger huertos y árboles frutales, suscríbete al canal. Porque todavía existen muchas técnicas tradicionales que el mundo moderno apenas está comenzando a comprender. Otra vez.